Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Soto Espinosa, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, del programa de Ingeniería Industrial, modelo semipresencial. El grupo es 3Y, la materia es Estadística Inferencial, docente Morales Ibarra Juan José. El capítulo 1. Introducción a la estadística. Pensamiento estadístico. Describimos el pensamiento estadístico en términos de la capacidad para observar el panorama, para tomar en cuenta factores relevantes con el contexto, a la fuente de los datos y el método de muestreo, y también para detener conclusiones e identificar implicaciones prácticas. Tenemos algunas definiciones. Los datos son el conjunto de información recolectada, como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística. Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar y resumir, presentar, analizar e interpretar información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población. Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas y mediciones que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Muestra un subconjunto de miembros seleccionados de la población. Ejercicios. Utiliza el sentido común para determinar el acontecimiento descrito. Sea A, imposible, B, posible, pero muy improbable, y C, posible y probable. El ejercicio 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Respuesta. Posible pero poco probable. Checando marcadores es poco probable que lleguen a los 50 puntos. O sea que pues puede ser que pase, pero pues es una exageración, 120-98, ¿no? Suprema Corte de todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Pues es imposible, ¿no? Sería muy selectiva la Suprema Corte al tener a todos los magistrados con la misma fecha de cumpleaños, ¿no? Sería mucho. Tipos de datos. Un objetivo de la estadística es realizar inferencias y generalizaciones acerca de una población. Además de los términos de la población y muestra, se definieron al principio de este capítulo, necesitamos conocer el significado de los conceptos parámetro y estadístico. Estos nuevos términos se utilizan para distinguir entre los casos que contamos con los datos de una población completa y los casos que solo contamos con los datos de una muestra. Definiciones. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Datos discretos. Resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o de un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles 0, 1, 2, etc. Los datos continuos o numéricos resultan un número finito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Nivel de medición nominal. Se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos se pueden acomodar en un esquema de orden como del más bajo al más alto. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando se pueden acomodar en algún orden, aunque las diferencias entre los valores de los datos obtenidas por un medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Ejercicios de página 16 y 17, ejercicios del 5 al 13. Ejercicios del 5 al 12, determine el valor dado de un estadístico, si es un valor dado estadístico o un parámetro. En los ejercicios del 3 al 20, determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Pues es un dato estadístico, ¿no?
Acá miramos que es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Dice, dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón y dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces de semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo Ford Exercise in New York Utility Push Button de Michael Lua, New York Times. Son datos discretos, ¿no? Los datos discretos resultan cuando un número de valores posibles es un número finito o de un número que puede contarse, es decir, un número de valores posibles del 0 a 1, etc., ¿no? Y se dice que son 2.500. Pensamiento crítico. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange los grupos minoritarios exceden más la velocidad del límite que los caucásicos. Pues mi conclusión es que tal vez los oficiales tienen a detener a los autos de grupos minoritarios que a los grupos caucásicos. Por eso son los que tienen más multas. Por eso el perfil racial, ¿no? Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 70.073 respuestas y 4.150 de ellas indicaban preferencia de un árbol real, puesto que 4.150 representaban el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefiere un árbol real. ¿Por qué? Pues mi conclusión es que al ser una encuesta realizada por un servicio de Internet, sus encuestas solo son para sus clientes, no para las personas en general o a la población total. O sea que solamente está agarrando un sector de la población. O sea, no quiere decir que toda la población esté en esa encuesta, ¿no? Recolección de datos muestrales. Ejercicios de páginas 34 y 37 de ejercicios del 8 y 12. 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró la equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 infectados recibieron placebos, según datos del Efficacy and Safety of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. Pues es un estudio experimental, ¿no? Ya que se experimenta con ellos, ya que unos recibieron placebos y pues es un experimento en sí, ¿no? Van a ver la reacción de los otros niños. Ejercicio 12. Pues un puesto de revisión de sobriedad. El autor fue un observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. El muestreo es sistemático ya que toma una muestra aleatoriamente, ¿no? Resumen y gráficas de datos. Con frecuencia organizamos y resumimos datos de forma numérica en tablas o de forma visual en gráficas. Como se describe en este capítulo, la representación que elijamos depende del tipo de datos con que se cuente. Sin embargo, el objetivo principal no es simplemente obtener alguna tabla o gráfica, sino analizar los datos y entender qué indican. En este capítulo estudiaremos principalmente la distribución del conjunto de datos, aunque no solo estudiaremos esa característica. A continuación se describen las características generales a los datos. Pensamiento crítico. Gráficas inadecuadas. La gráfica de ingresos de la siguiente gráfica describe los ingresos promedio por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En el año reciente, tales ingresos fueron 37.197 para las mujeres y de 53.000
59 para los hombres. Según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos, la gráfica hace una comparación imparcial de datos porque si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Aquí tenemos la gráfica que nos da la Oficina de Censos de Estados Unidos con el ingreso anual. Aquí nosotros hicimos la gráfica y nos damos cuenta de que pues sí es mentira, ¿no? Vamos a comprobarlo en el Minitab con la gráfica de ingresos. Tenemos el género, mujeres, hombres, y los ingresos son 37.197 y 53.099, ¿no? Vamos a gráfica, vamos a bar chart, value from the table, va a ser simple, le damos OK. Aquí ya lo tenemos casi puesto, ¿no? Pero aquí en variables, pues, en las variables, pues va ingresos y la categoría va variable, ¿no? Digo, variable va a género. Y labels le podemos poner el nombre que es ingresos de mujeres y hombres. Le damos OK y nos muestra esta tabla, ¿no? Que comparándola con la otra, con la que nos daba el Departamento de Estados Unidos, pues sí cambia, ¿no? Aquí prácticamente estamos viendo que la gráfica pues no es imparcial, ¿no? O sea, no muestra datos específicos. Para empezar, ¿no? No hay ningún parámetro de ingresos o de género. Bueno, de género solamente tenemos ahí hombres y mujeres, pero no hay ningún tabulador, ¿no? Y pues a simple vista los ingresos de hombres serían casi el doble que el de las mujeres, ¿no? Es demasiado. Pues prácticamente no, ¿no? O sea, es la diferencia, no es tan grande. Ok, continuamos con el siguiente ejercicio. Pensamiento crítico. La gráfica de consumo de petróleo de la siguiente gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Dice consumo diario de petróleo en millones de barriles. Estados Unidos 20 millones y en Japón 5.4 millones de barriles. Aquí nosotros hicimos esta tabla. Vamos a ver a compararla en Minitab para ver si es imparcial, ¿no? Aquí tengo chart de ingresos, ¿no? Shit, creo que es esta. Aquí están los barriles de Estados Unidos y los barriles de Japón, ¿no? País, Estados Unidos, Japón, barriles 20 y 5.4, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Gráfica, bar chart, le ponemos valores de la tabla, simple, OK. Pues aquí prácticamente van a ser, acá no, lo borramos, y aquí va a ser barriles y en género va a ser país, ¿no? Bueno, donde iba género aquí va a ser país.
Y en labels vamos a ponerle, en vez de ingresos de hombres, vamos a ponerle barriles de petróleo gráfica. Le damos OK y le damos OK. Pues ahí está, ¿no? Comparándola con la que nos habían dicho, pues la respuesta es no, la gráfica no distorsiona los datos de ninguna manera, ¿no? Al hacer la gráfica de forma objetiva nos damos cuenta de que el resultado es parecido, ¿no? O sea, el resultado de Estados Unidos contra Japón. Analizándola ya con parámetros, con medidas, pues es realmente parecida, ¿no? Aquí no tiene los parámetros, pero pues igual nos damos cuenta de que sí es mucha la diferencia, ¿no? Vamos a ver el procedimiento para resolver los demás problemas. Vamos a poner el procedimiento. Procedimiento, ¿no? Vamos a determinar el número de clases que se desea, el cual debe estar entre 5 y 20, ¿no? El número que elija puede verse afectado por la comunidad entre cifras enteras. Calcule el anchura de la clase. El valor alto menos el valor más bajo entre el número de clases. 3. Comienza por elegir un número entre el límite inferior y la primera clase. Elige el valor de dato más bajo y el valor conveniente que sea un poco más pequeño. Procedimiento. El paso 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de la clase, proceda a listar demás límites inferiores de la clase. Sume la anchura de la clase al límite inferior de la primera para obtener un segundo límite inferior de la clase. Después sume la anchura de la clase y el segundo límite inferior de la clase para obtener un tercero, y así sucesivamente. Anote los límites inferiores de la clase en una columna. Dice, y así sucesivamente, ¿no? Anote los valores inferiores de la clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de la clase. Tome el valor de cada dato y ponga una marca de clase adecuada. Agregue marcas para obtener frecuencia total de cada una de las clases, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y siga el procedimiento anterior para construir una distribución de frecuencias de la tabla. Aquí ya estamos en la distribución de frecuencias. Dice, incluya 7 clases, ¿no? ¿Qué son las clases? Pues son los intervalos, ¿no? Por ejemplo, 60-69, 70-79, digamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? La frecuencia, pues es la frecuencia, el número de veces que hay entre 60 y 69, hay 12 veces. Bueno, hay 12 latidos por minuto, ¿no? O sea, 12 números. Tenemos aquí a un lado la tabla de latidos por minuto de hombres y mujeres. De mujeres tenemos 40 datos igual de hombres. En el pulso de mujeres de 60 al 69 la frecuencia es de 12. Del 70 al 79, 14. Del 80 al 89 es de 11. Del 90 al 99 es de 1. Del 100 al 109 es de 1. Del 110 al 119 es de 0. Y del 120 al 129 hay un solo dato, ¿no? Solución. Seleccione 7 clases. Calcule la anchura de la clase. Vamos a tomar el dato mayor y el dato menor, que es lo que nos decía el procedimiento, ¿no? El dato menor, pues, en las mujeres es 60 y el más alto es de 124. ¿Ok? Lo vamos a restar y el resultado sale 9.1428 57.1, ¿no? Lo podemos redondear a 10. Elegimos el 60 como primer límite inferior de la clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número pues conveniente, ¿no? Le sumamos la anchura de la clase de 10 al 60
para determinar el segundo límite, que sería 70. Continúe sumando la anchura de la clase de 10 en 10 para obtener los límites inferiores restantes, que serían 80, 90, 100, 110 y 120, ¿no? Liste los límites inferiores de la clase en forma vertical como se muestra en la imagen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de la clase correspondientes, que son del 69, 79, 89, 99, 109, 119 y 129. Son los puntos medios de la clase. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. ¿Estos cómo los tomamos? Aquí en la tabla tenemos el pulso de 60 a 69, lo sumamos y lo dividimos. 60 más 69 entre 2, pues te da 64.5. 70 más 79, entre 2, pues te da 74.5 y así sucesivamente. Vamos a seguir. De ahí, el porcentual. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa de una proporción o una frecuencia porcentual de un porcentaje. Ok, vamos a hacer primero este ejemplo. Lo vamos a hacer en INTAB para corroborar que si nos salga igual, ¿no? Distribución de frecuencias. Estamos en... Ok. Tenemos aquí el pulso de las mujeres, el pulso de los hombres, radiación de dientes de leche, ¿no? Esto lo vamos a ocupar más adelante, ¿no? Vamos a ir a gráficas, hacer un histograma, lo vamos a hacer simple, le vamos a dar OK. El primer dato que vamos a tomar va a ser el de mujeres, el de pulso de mujeres. En escala, Green Lines, frecuencia, ¿dónde está referencia lines? Statics, frecuencia. Vamos a utilizar frecuencia primero, le damos OK. En tables vamos a ponerle distribución de frecuencia de pulso de mujeres. Multiple graphs, todo bien, variables, OK. OK. Aquí nos da la distribución de frecuencia de pulsos de mujeres, pero nos da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nos da como 14 bins o intervalos. Nosotros queremos solamente 8. Seleccionamos aquí, nos damos a binning, número de intervalos, y queremos aquí, eran 8, 7, eran 7 números de clase. En midpoint, aquí le vamos a poner los valores de que nos hayan dado de la suma de 60 a 69 entre 2, pues nos daba 64.5, ¿no? 64.5, 64.5, con un espacio diferimos el otro y era 74.5, ¿no? 0.5, luego 84.5, 84.5, 94.5 y 104.5, 104.5, 114.5, ¿no? Pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. A ver, 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 124.5. Ok, le damos ok. Ahí está, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 números de clase, ¿no? Aquí le podemos poner en el data labels add before zeros data labels los valores en y nos muestra las frecuencias, ¿no? Tenemos de que aquí en este bin el valor es de 59.5 a 69.5, ¿no? Nos da un número de 12, 14, 11, 1, 1, 0 y 1, ¿no? Que si mal no recuerdo debe de ser 12, 14, 11, 1, 1, 0 y 1. Ok. Ese sería el primer ejemplo. Vamos a poner de las frecuencias porcentuales. Para hacerlo porcentual es lo mismo, solamente que ok, lo vamos a quitar de aquí. No, lo vamos otra vez. Gráfica, histograma, simple, ok. Pulso de mujeres, ok. Se escala, ok. Escala, vamos a ver porcentaje. Ok. Luego, pulso de mujeres, frecuencias, distribución de porcentajes. Pulso de mujeres, ok. Y le damos ok. Nos va a aparecer lo mismo que hace rato, ¿no? Le vamos a agregar primero, le damos el data labels de una vez y ok. Aquí nos muestra algunos porcentajes, pero nosotros queremos las 8 clases, ¿no? Ya las sabemos. En binning, número de intervalos, aquí le ponemos las 7 y ok, midpoint era 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Ok, le damos ok. Y listo, ¿no? Nos tiene aquí la distribución de porcentajes de la pulsa de las mujeres. 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, ¿no? Que es prácticamente lo que tenemos aquí. Frecuencia de la clase, le sumo las frecuencias por 100, ¿no? Esto como sale, pues en la tabla de arriba. ¿Dónde está? Ok. Es el número de... el número de frecuencia entre el número de datos, ¿no? Que en este caso son 40 datos. Me perdí. Ok. La frecuencia de la clase entre todas las frecuencias, ¿no? Que en este caso sería la frecuencia de acá arriba fue 12 entre 40 es 0.3%, entonces es el 30%, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que sería el otro, serían 14 entre 40
Son 3.5, punto 35 digo, por 100 son 35%, y así sucesivamente, ¿no? Aquí Minitab ya nos lo arrojó más sencillo. 30, 35, 27, 2.5, 2.5, 0 y 2.5, ¿no? Igual, si lo acercas, te da el valor del bin. Está en la escala del 79.5 al 89.5, ¿no? Te da también... Vamos al segundo ejemplo. Dice los pulsos de los hombres. Utiliza el pulso de los hombres para construir una distribución de frecuencias. Incluye 10 clases. Vamos a hacer la distribución de frecuencias de los hombres. Aquí está. Aquí lo tengo yo escrito. Otra vez vamos a gráfica. Histogram. Simple. Ok. Vamos a ver los hombres. Escala.